Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta, la primera clase de este curso virtual de Factual. Quiero presentarme y quiero también darles una bienvenida cercana. Mi nombre es Claudio Fernández Bolton, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me dedico al trabajo clínico con adultos y también atiendo parejas. La bienvenida que quiero decirles es simplemente darles las gracias, decirles que son completamente bienvenidas y bienvenidos a un espacio de formación, de reflexión, de discusión, en la que vamos a intentar hacer que el desarrollo profesional de ustedes crezca. Pero para eso quiero pedirles algo. Primero, que le pongan todo el empeño del mundo en ver estas clases más de una vez cada una. También que puedan hacer preguntas y comentarios en los foros y en los espacios digitales que tenemos para esto. Puede ser en el WhatsApp, puede ser en el tablón del foro de Classroom, en la plataforma que les haya tocado, hagan comentarios ahí, ¿ok? Genial, pueden mandar también sus mensajes internos en las redes sociales. Sigan a Factual, ahí en Factual Chile, si no me equivoco es el Instagram, pueden seguir ahí. O Factual Profesional, creo que también puede ser en el Facebook. Búsquenlo y van a encontrar ahí el logo de Factual. Bueno, y también contarles que estamos muy contentos como equipo de poder recibirlos, de poder recibirlas, porque hacemos un trabajo gigante. Cada mes, cada semana hacemos un trabajo gigante, pudiendo dar la mejor de las experiencias a cada uno de las personas que entran en alguno de los servicios de Factual, sean los cursos, las transmisiones, el diplomado, la suscripción, etc. Bien, ustedes ya poco a poco van a ir conociendo cuáles son esas características y esos servicios que tenemos siempre preparados para ustedes, ¿ok? Así que nos vamos ahora directamente a lo que nos compete. ¡Wow! Un curso que, como les digo, está ambicioso. Está ambicioso porque tiene 3 nombres en uno, porque es la comprensión y el abordaje de la angustia, el pánico y las fobias. Pero quisimos juntarlos para comprender mejor porque podrían de cierta forma asociarse y empezar a hacer un curso simplemente de la angustia, otro del pánico y otro de las fobias, se iban a repetir muchos contenidos y por lo tanto hemos querido que esté completo en esto, ¿cierto? Bien, simplemente voy a mirar una cosita aquí en esto para que no se me vaya el tiempo, ¿cierto? Y saber bien cuánto alargarme, cuánto no, obviamente. Bueno, vámonos con eso. Nosotros podemos hacernos algunas preguntas relacionadas con la angustia, pánico y fobias. Y las preguntas que podríamos decir y que ustedes podemos, si pudiéramos como escribirlas, cuáles son las preguntas que tenemos que primero empezar a responder en este curso sería, ¿qué es la angustia? ¿Qué es el pánico? ¿Qué es las fobias? ¿Cierto? Pero fíjense que ya el preguntarnos por qué es cada una de estas cosas tiene ciertas implicancias. Preguntarnos qué es, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es? Hace referencia primero a una cosa. Hace referencia al qué. Fíjense. Y acá se pone interesante porque pareciera como la pregunta que se hizo Aristóteles alguna vez sobre qué es el alma. En sí misma, la pregunta ya es un poco, vamos a decir, apunta mal. Porque nosotros vamos a ver los fenómenos. Y si nos preguntamos por el fenómeno como una cosa, probablemente no somos los más indicados para trabajar con personas, porque las personas no son cosas. Parecen robots, algunos dicen que la mente es como un computador, pero no es eso. El computador es un computador y es una cosa finita que no tiene una existencia en movimiento. Trabaja para lo que fue creado. Pero ¿qué es la fobia? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es el pánico? Yo diría que ahí tenemos la pequeña trampa, pero no significa que esté mal preguntado, porque la psicopatología es anónima. Y nosotros en un curso no solo vamos a trabajar sobre el abordaje, sino que también en este curso hablamos de la comprensión. Y en la comprensión van a haber algunas aristas que son un poco anónimas. Entonces, vamos a decir que preguntarse por el qué.
o preguntarse por el quién. Fíjense, dos distinciones claves. Preguntarse por el qué o preguntarse por el quién en sí misma no hay una mejor que la otra, sino que depende de para qué la vamos a usar. Podemos preguntarnos a veces sobre qué es, pero también en otros momentos preguntarnos sobre quién. Yo les pregunto, ¿en qué momento será mejor preguntarse por el qué de la fobia o del pánico o de la angustia? ¿Y en qué momento será más indicado preguntarse por el quién de esa fobia y el pánico y la angustia? ¿Mm? Depende de para qué lo vamos a usar, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a utilizar estas conceptualizaciones para conversar con un médico sobre la psicopatología, se usa el qué. Pero si vamos a trabajar con una persona en psicoterapia, que es el gran aspecto de este curso, vamos a preguntarnos por el quién, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos preguntamos por el qué, pero lo usamos en terapia, vamos a estar haciendo algo que es dañino, que es creer que a todo el mundo le pasa igual. Y por más que hay recurrencias, aspectos similares, por ejemplo en una sintomatología puntual, que hay un ahogo, es sintomatología, pero la vivencia de la sintomatología es siempre distinta. Y empezar a mirar a las personas que tienen una sintomatología similar, porque nunca es igual, aunque algunos digan, oye, pero es igual, se le aprieta el pecho. La vivencia y también la intensidad, la frecuencia, la duración son distintas. Más encima se aprieta un pecho, ese pecho es de alguien. Por lo tanto, eso ya lo hace todo distinto. Por lo tanto, si nos preguntamos el qué dentro del box con un quién, vamos a estar invisibilizando al quién. ¿Se va entendiendo? Esto estoy intentando ser súper simple y súper claro porque es nuestra primera clase. Yo me metí al tiro en los contenidos porque no hay tiempo que perder. Pareciera que si tenemos 14 clases para trabajar juntos, parecen muchísimas. Pero van a ir viendo que necesitamos irnos directamente a los contenidos porque si no, va a llegar un momento en el que decimos, se me hizo corto el curso. Entonces, bueno, tenemos una forma de trabajar en la que vamos a preguntarnos, ¿quiero atacar simplemente el aspecto sintomatológico? ¿O es que quiero trabajar con una persona comprendiendo cómo es que esta persona se metió en este problema? ¿Cómo es que esta persona decidió y se paró de tal forma que desarrolló una sintomatología? Y por lo tanto, si esa persona logra comprenderse, agarrarse y empoderarse, de cierta forma va a hacer que no le vuelva. Va a ser un creador de la vida que quiere. Va a prevenir futuras sintomatologías. Va a ya no ser alguien que le pasan ciertas cosas, sino que va a ser alguien que va a hacer que las cosas pasen de cierta forma. Entonces vamos a descubrir que la sintomatología, por así decirlo, tiene un rol especial en la vida de esta persona. Sí, porque si ha llegado a la vida de esta persona, o sea, vamos a decir como si el síntoma llegó a la vida de la persona, no es que exista el síntoma como una entidad y llega, toc, toc, hola, permiso, no, se apareció el síntoma, llegó a esta vida y apareció en esta vida y intentamos apagar el síntoma porque los motivos por los que apareció el síntoma no nos importan, estamos dejando de lado algo riquísimo que podría hacer que la persona se empodere a sí misma. Denme un segundo. Ahora sí, disculpen, se estaba descargando el computador. Pero nosotros no podemos permitir que ocurra que el mensaje del síntoma, la voz de la vida que le está susurrando al oído a la persona y está desarrollando esta sintomatología, no podemos permitir que esa voz quede sin su misión, su espacio misión. Su misión
es que la persona se transforme en su modo de pararse. ¿Mm? Y por lo tanto nosotros, más que comprender la sintomatología como algo que ir a acabar, como algo que hay que ir a parar, como algo que hay que ir a eliminar, cortar, extirpar, hay otra forma de comprender estas sintomatologías que estamos hablando en este curso. Una sintomatología que decíamos que es de la angustia, del pánico y las fobias. ¿Cómo la vamos a ir a comprender? Y es la gran invitación que vamos a tener en este curso. Es ir a comprender la sintomatología como una indicación. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Una sintomatología como una indicación? Así es. Porque la sintomatología la vamos a ver como una ventana que vamos a ir a abrir y mirar, con el permiso del paciente, por supuesto. Es un punto de partida. ¿Saben por qué es importante comprenderlo así y no como algo que hay que eliminar puntualmente? Por todo lo que dije anteriormente. Sí, también. Pero también porque esta sintomatología comenzó en un momento puntual de su vida. Y no es que comenzó de la nada. Si hubiera comenzado de la nada, pregúntenle a otros psicólogos, psicoterapeutas con más experiencia. Van a darse cuenta que la sintomatología no aparece de la nada. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a preguntarnos el síntoma como una indicación? Porque no apareció de la nada, eso es lo primero. La persona no tuvo que tomar medicamentos para que el síntoma apareciera. Ojo, no estoy diciendo que una persona con síntomas no deba tomar medicamentos. Estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo que la persona no tuvo que tomar medicamentos para que le viniera el síntoma. Le vino por ciertos motivos que todavía desconocemos, pero por ciertos motivos. No tuvo que cambiar sus pensamientos. No tuvo que generar un plan de incorporación de conductas para que le viniera la sintomatología. No tuvo entonces que modificar sus conductas para que le viniera. No tuvo que crear un plan de estímulos y respuestas para que esta sintomatología le viniera. Por lo tanto, no tuvo que generar un cambio para que le viniera. Le vino por algo. ¿Por qué será? ¿Por qué le empezó la fobia? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. También podemos preguntarnos para qué. Pero este síntoma, visto como una indicación, es una invitación a que la persona vuelva a ser quien es. Ustedes dicen, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Porque imagínense que la persona está viviendo su vida de modo transparente, fluyendo y moviéndose tal como lo hace siempre. Por alguna razón dejó de moverse con libertad. Aparecen los síntomas o el síntoma. Eso hace que la persona ahora se viva como con extrañeza, más encerrado en sí mismo o encerrada en sí misma, donde la vida ya no fluye con transparencia, sino que se le impone un malestar. Esto es lo que nosotros llamamos el padecimiento, ¿cierto? Nuestra pregunta es ¿cómo hacer que la persona vuelva a fluir? No es eliminar la sintomatología. La sintomatología viene a ser como un modo de cuidado de un mundo que se le presenta extraño. El mundo, si se le sigue presentando como extraño y nosotros solamente eliminamos los síntomas, va a necesitar cambiar un síntoma por otro. La vida le está diciendo, oye, no puedes seguir siendo el mismo, mira la vida, mira esto. Y la persona sintomatológicamente se encuentra cambiando el foco por otra cosa. Por la fobia, por la angustia, el malestar, la opresión en el pecho, el pánico, está en otra. Se desfocaliza de esta invitación que le hace la vida de transformarse.
Por eso siempre vemos que el síntoma es un modo de cuidarse. El síntoma es un modo de no mirar, como aquel paciente que siempre pongo de ejemplo, en el que se le apretó el pecho, ¿se acuerdan? Bueno, se lo digo a mis ex estudiantes, que el hijo se iba a declarar como homosexual, le dice: papá, tengo que decirte algo. Y él comprende esto, pero se le apretó el pecho y salió al patio. Empezó a llamar al tiro a los médicos. Después de muchos exámenes al corazón, lo dirían al psicólogo. Y nosotros vemos, en la tercera sesión aproximadamente, que esto tenía que ver con una conversación pendiente en el cual él no toleraba tener un hijo homosexual. Y vemos que tenía que seguir la vida. No tuvimos que eliminar síntomas, tuvimos que mostrarle, gracias al síntoma que nos indicó, pero tuvimos que mostrarle que la vida tenía algo para decirle, en la que tenía que generar una transformación en el modo de pararse. Solo esa transformación de seguir, de ser quien realmente es, iba a devolver la transparencia. No es necesario eliminar creencias. No es necesario cambiar conductas. No es necesario convencerlo y persuadirlo como lo hacía el enfoque cognitivo-conductual. No. Nosotros simplemente vamos a comprender qué generó este modo padeciente de pararse, y la persona, al asumir ser quien es o volver a ser quien es, se derrumban creencias, entre comillas, irracionales. Solo la persona ahora, mirando la vida a la cara y aceptándola, tomando la decisión empoderada de ser y de seguir siendo, es que se derrumban y se eliminan conductas desadaptativas. Eso pasa automático. Nosotros nos preocupamos de la base, que es la existencia, que es el modo emocional de pararse, una experiencia emocional. Necesitamos que la persona vuelva a contactarse consigo misma, que surja un darse cuenta, sí, pero ese darse cuenta genera un modo distinto de pararse, que no es un darse cuenta desde acá, es un acceso a la experiencia que ya tenía. Yo no quiero con esto que ustedes se desmoralicen, se desmotiven y digan no entiendo nada. Quiero simplemente que veamos que toda la tradición psicológica se ha enfocado en eliminar sintomatologías, en generar un mayor autoconocimiento, en derrumbar creencias irracionales, en cambiar una conducta por otra, en llegar a la crianza. Pero vamos viendo cómo ocurre esto. Esta nueva distinción en la que nos estamos parando hoy día, que es una invitación a ver el síntoma como una invitación, pero una invitación al momento en el que la vida se quebró. Porque la persona venía siendo de un modo que no le traía problemas. Al momento en que esto ocurre, genera un padecer. Podemos irnos a la crianza, por supuesto, pero siguiendo las indicaciones. Podemos irnos a un momento en que cambió su conducta, podemos ir, pero siguiendo las indicaciones. No porque nuestra teoría dice una u otra cosa. ¿Sí? Simplemente, colegas, quiero decirles que en este curso vamos a comprender la psicopatología, comprendiendo ciertos aspectos recurrentes, como la clasificación, como un concepto. Sí, por supuesto, porque hay que entenderlo, somos profesionales de la salud. Pero cuando trabajamos con una persona, nos vamos a focalizar en la persona, que tiene un modo de pararse en movimiento. Vamos a preocuparnos de la persona y cómo esta persona, contribuyendo con su propio modo de ser, generó un modo desapropiado de cuidarse. Y cómo este modo desapropiado de cuidarse estimula una sintomatología.
¿Ven todo el hilo conductor? Por lo tanto, eliminar la sintomatología no cambia el modo desapropiado de cuidarse, elimina solo sintomatologías. Nosotros, gracias a la sintomatología, miramos el modo desapropiado de cuidarse que está teniendo y cómo este modo desapropiado de cuidarse responde a un modo de ser, de pararse en el mundo. Este modo de ser, este modo de pararse en el mundo, necesita hoy una transformación. Todo lo demás cambia. Todo lo demás se renueva de sentido. Y la persona es más libre ahora para decidir ahora en un abanico más amplio de qué creer, un abanico más amplio de cómo moverse, etc. No es necesario decirle cómo moverse. No es necesario el cambio conductual. El cambio conductual se da solo. Tener el foco en el cambio conductual y generar más en acercamiento al estímulo que le da fobia, la extinción, ¿cómo se llama? La exposición progresiva o sistemática. Tienen investigaciones que hacen que funcione, pero la medición de esa eficacia es muy limitada, porque tiene el foco en el síntoma. No genera una apropiación personal, un empoderamiento que hace enfrentar la vida distinta. Si generamos ese empoderamiento de enfrentar la vida distinta de un modo en que me comprendo y me cuido de un modo más entero, si generamos eso, todo lo demás será automático. En esta primera clase simplemente quería llevarles a reflexionar en esta distinción entre el qué y generar intervenciones solo sintomatológicas y por lo tanto superficiales, o en intervenciones tomamos el síntoma como una indicación que nos muestra un modo desapropiado de cuidarse y también un modo de pararse en el mundo. Y ese modo de pararse en el mundo responde, por supuesto, a ciertas experiencias. Pero si generamos una transformación a ese nivel, tenemos una persona libre. Tenemos una persona que ahora puede decidir cómo moverse, qué pensar, qué hacer de sí. Y ese es el famoso arte en psicoterapia. Liberar a la persona de sí misma. ¿Sí? ¿Vamos para allá? ¿Les parece bien? Genial. Nos vemos entonces en la segunda clase en la que vamos a conversar ya, empezar a hablar, sí, de angustia, de pánico, de fobias, de un modo, vamos a decir, más tiradito para el qué. Más tiradito para el qué. Y poco a poco, a medida que avancen las clases, vamos a ir acercándonos al quién, al quién, al quién, al quién y a las intervenciones de un quién. Respetando lo que llamamos la unicidad. ¿Quieren? Genial, vámonos entonces para allá y nos vemos en la segunda clase. Un abrazo, que estén bien, nos vemos ahí. Chao, chao.